casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Vengo a compartirle a ustedes en torno a la serie Radical que seguimos trabajando sobre discipulado y sobre este trabajo profundo que queremos ver durante estos meses. Y quiero compartirle y pedirles que abran la Biblia en Hechos 2, 42 al 47. Todos los que trajeron sus Biblias, los veo abriéndola. Hechos 2, la de papel, la de verdad. ¡Ah! Uno es conservador. ¡Ah! No en todas las cosas podemos ser tan modernos, ¿cierto? ¡Ah! Sí. Aquí. ¡Ah! Sí. Sí. Ya, Hechos 2, 42 en adelante. Cuando pensaba, reflexionaba sobre esta predicación, se vino un título diferente al que teníamos programado, porque empecé a investigar y quiero compartirle algo. El año 2023 salió uno de los mayores estudios de salud mental y relaciones humanas, dirigido por el ex jefe de salud en Estados Unidos, Vivek Murthy, el cual va y estudia profundamente la salud mental y saca y expresa algunas de las principales problemáticas. Y él declara que una de las mayores epidemias que estamos viviendo no se preocupa del COVID, no se preocupa del virus Santa en un... Oye, ¿vieron el virus Santa en un crucero? Ay, que son exagerados, que hay ratones todos los días. Eso se nota que no son chilenos. Sí, hay un temblor de 5 grados, los chilenos nos da lo mismo. Al viruanto también. Son exagerados los extranjeros. Y desde ahí decía que una de las mayores epidemias que habían no era ninguna de estas, sino que lo más que le preocupaba es que la mayor epidemia moderna es la soledad. Era impresionante en su estudio ver estadísticas como que 1 de cada 2 adultos declara experimentar niveles importantes, graves de soledad. Y el impacto físico de la soledad puede ser comparable con fumar de 12 a 15 cigarrillos diarios. La desconexión social aumenta en un 29% el riesgo de enfermedades cardíacas y un 32% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. La soledad prolongada puede aumentar hasta un 50% el riesgo de desarrollar demencia en adultos mayores y disminuye la soledad entre 10 y 15 años de vida a cualquier persona. Los jóvenes entre 15 y 24 años pasan hoy cerca de un 70% menos tiempo en presencia de amistades y por ende en soledad, comparado a hace 2 décadas atrás. Y finalmente, la crisis moderna no es solo de ansiedad, no es solo de depresión, si en realidad lo que está por detrás de esto es una crisis de desconexión humana. Nunca habíamos estado tan conectados digitalmente y al mismo tiempo tan desconectados emocional
y espiritualmente. Leí rápidamente algunos puntos de cómo la soledad está arruinando nuestra cultura. Y desde ahí empezábamos a ver diferentes respuestas a este estudio desde la reflexión bíblica. Y la gran problemática es que como iglesia estamos pasando exactamente lo mismo. Si bien estamos rodeados de gente, conectados a redes sociales, activos digitalmente, pero seguimos profundamente desconectados. Asistimos a la iglesia, escuchamos prédicas, cantamos canciones, pero vivimos aislados espiritualmente. Y desde ahí nacen dos cosas. Primeramente, la realidad de que estamos totalmente desconectados, pero al mismo tiempo la realidad de que quizá uno de los actos más contracultura, quizá uno de los actos más sobrenaturales o quizá uno de los actos más espiritualmente potentes que podemos hacer es decidir que nuestra iglesia sea nuestra familia. No hay nada más contracultura, más revolucionario que vivir en comunidad. Y desde ahí es que cambió totalmente mi perspectiva cuando empecé a estudiar esto. Y a la predicación le puse supervivencia espiritual. Supervivencia espiritual. Temazo. ¿Por qué supervivencia espiritual? ¿Por qué supervivencia? ¿Por qué? Porque creo que la soledad lo que nos lleva es a alejarnos. La soledad nos lleva a no vivir bien, la soledad nos lleva a estar totalmente lejos del uno del otro. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sumergimos y empezamos a ver este versículo, cuando nos sumergimos y empezamos a ver la iglesia primitiva, cuando nos sumergimos y empezamos a ver lo que Dios quiere hacer, entendemos una cosa. La comunidad no es simplemente un complemento de la fe, sino que es parte esencial de la supervivencia espiritual. La comunidad no empieza a ser solamente un área en la cual nosotros caminamos desde el entender la iglesia. La comunidad no es solamente donde nos juntamos los domingos, la comunidad no es solamente el grupo de conexión, la comunidad no es solamente la decisión de estar con otros, sino que seguirá siendo parte esencial de nuestra espiritualidad. Y es así como lo demuestra este versículo. La iglesia primitiva lo demuestra de la siguiente forma, y parto leyendo, versículo 42, y perseveraban en la doctrina del apóstol, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Esta es la primera verdad. La fe aislada siempre termina debilitándose. La fe aislada siempre termina debilitándose. Y perseveraban. Creo que ese es el centro de este versículo. Si bien dice 4 cosas en las cuales perseveraban, si bien nos dan 4 ejemplos de cosas en las cuales los discípulos caminaban, estas 4 cosas eran importantísimas, pero estaban muy aisladas o muy tocadas por encima si no entendemos que la base es perseverar. ¿Por qué? Porque hay que entender la doctrina de los apóstoles, obviamente. Hay que entender hay que vivir la comunión con otros, sí. Hay que vivir el partimiento del pan, obviamente. Hay que orar permanentemente, sí. Pero creo que nuestra mayor dificultad es que no perseveramos. Y cuando perseveramos, entendemos o profundizamos esta palabra, entendemos que perseverar no es solamente algo que nace en nuestros corazones. Perseverar no es solamente algo que me da ganas, perseverar no es solamente algo que tengo el sentimiento de hacerlo, no, sino que perseverar es muchas veces matar nuestra carne, matar nuestros pensamientos, sumarlos a hábitos en los cuales nosotros vivimos y decidimos seguir, y por ende estos hábitos nos llevan a permanentemente estar ahí. ¿Por qué? Porque si nos vamos principalmente a los discípulos en la iglesia primitiva, nos damos cuenta que ellos sí tuvieron que perseverar en esto.
Es decir, decimos la doctrina de los apóstoles como si fuera cualquier cosa, pero seamos sinceros, para nosotros quizás es fácil que tenemos la Biblia ahí, podemos leerla a diario. Para ellos muchas veces era verlo leyendo una Biblia, era imposible, no existía la Biblia, partamos por eso. Habían cartas que circulaban y no solamente esas cartas circulaban, sino que verte con algunas de ellas te podrían considerar hereje y por ende persecución al cristianismo. Es fácil entenderlo quizás desde una visión que perseveraban en comunidad, en hacer comunión. Pero repito, el hacer comunión para nosotros es fácil. Un grupo de conexión, algo simple, pero para ellos significaban iglesias ocultas, tiempo de vivir o celebrar la cristiandad totalmente lejos del imperio romano. Perseverar en el partimiento del pan quizás para nosotros es fácil. Invitar a alguien a tomar once. Pero seamos sinceros, para ellos era muy, pero muy complejo. Principalmente desde la cultura romana, en la cual desde esta visión ay, se me fue la palabra, pero tenían diferentes estratos sociales los cuales no podían compartir los unos con los otros. El partimiento del pan con un esclavo era humillarte. El partimiento del pan con alguien de tu diferente clase social era absurdo. El partimiento de pan, por ende, dentro de la iglesia era profundamente repudiado por el resto de la gente. Las principales crisis que hubieron incluso fueron por esto. La cena del Señor, recordemos el llamado del apóstol Pablo a que la coman con dignidad. Y comerla con dignidad no era solamente que fuera ordenadita, sino que no había discriminación entre los suyos. Posteriormente el apóstol Pablo frente a lo mismo dice, ahora ya en la iglesia no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino todos somos iguales. Esto, el perseverar en comunidad, para nosotros puede ser fácil. Pero para ellos era tremendamente complicado. Y cada uno de estos puntos de perseverar para nosotros pueden ser simplemente una frase, pero la verdad es que es profundo. ¿Por qué? Porque tenemos obstáculos. Decimos que queremos perseverar en la doctrina, pero al mismo tiempo tenemos autosuficiencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos que dicen, quiero perseverar en la doctrina y quiero estudiar la Biblia, pero quiero aprender solo. No estoy dispuesto a que otro me enseñe, o peor aún, o más fuerte aún. No estoy dispuesto a que alguien con base bíblica me venga a decir que quizás estoy equivocado. Se nos olvida que el estudio de la Biblia tiene que ser comunitario. O si no, cualquiera sale con cada payasada. Sí, si en realidad, si nosotros queremos que solamente un mega apóstol, un mega pastor estudie la Biblia y nos traiga desde el cielo la revelación divina, punto 1, vamos a estar muy lejos de lo que dice la Escritura. Y punto 2, nos vamos a dejar llevar por cada viento de doctrina y cada herejía que venga, sino que la palabra de Dios nos invita a que en comunidad estudiemos la palabra de Dios. Hagamos siempre una exégesis comunitaria donde profundicemos la Biblia y podamos compartir entre nosotros. Y no solamente eso, sino que sopesar la enseñanza que tiene la Escritura en nosotros en comunidad. ¿Hace cuánto que un hermano de la iglesia no viene y se sienta contigo y con respeto te dice, ¿sabes qué? Creo que tal área de tu vida, tal área de tu existencia tiene que transformarse porque la palabra de Dios dice esto? ¿Difícil? ¿Por qué? Porque decimos trabajar en torno a la doctrina de los apóstoles, pero no permitimos que otro me la enseñe. No permitimos que otros... Ya, a la tercera lo donamos. No. Entonces, decimos que hacemos eso, pero tenemos una profunda autosuficiencia espiritual.
Veo prédicas por internet, pero la verdad no le voy a pedir consejos a mis pastores. Quizás Dante Gebel tenga más claridad de mi vida que mis pastores. No necesito la enseñanza comunitaria, porque finalmente, es que yo pienso de tal manera. Y la verdad es que he aprendido de tantas maneras, comiendo en tantos lugares, que en realidad no necesito que otros me vengan a enseñar. Pero la verdad es que la comunidad sí nos enseña eso. ¿Por qué? Porque es necesario que dejamos de crear nuestros propios cristianismos para empezar a vivir un cristianismo en iglesia, donde la fe se deja de vivir individualista y la fe se cultiva en comunidad, donde la teología se deja de hacerse solamente por unos pocos y empezamos a crecer en conjunto. Por otro lado, perseveramos en la comunión, y ahí es mucho más complicado. Hay obstáculos como la superficialidad y el orgullo. Hay obstáculos como el no querer escuchar al otro. Hay obstáculos que simplemente queremos mostrarnos bien, vivir con caretas, esconder luchas. Y caminamos y decimos, hola, ¿cómo estás? Y simplemente decimos estoy bien. Pero por dentro pueden haber corazones rotos, por dentro pueden haber tiempos fuertes, por dentro puede haber vulnerabilidad. Con esto no digo que tengamos que simplemente hablar con cualquiera lo que nos está pasando. Pero sí o sí tenemos que vivir y perseverar en comunidad. Tenemos que perseverar en compartir con otros, tenemos que perseverar en abrirnos, tenemos que perseverar en dejar nuestro orgullo atrás. Perseverar permanentemente en lo que Dios quiere hacer. Queremos perseverar en el compartir el pan, pero hay individualismo, hay desconexión emocional, o simplemente vivimos en una ciudad tan rápida que no nos da tiempo para compartir con el otro. Excusas como tengo mucho trabajo, quizás sea una realidad, pero es que en realidad no. Seamos sinceros, el problema nunca ha sido el tiempo, el problema es el amor, porque a lo que amamos sí le tenemos tiempo. El problema nunca ha sido el tiempo, ha sido nuestras prioridades. El problema nunca ha sido el tiempo, ha sido en realidad que no importa. El tiempo nunca es un problema. Tienes tiempo para todo. La otra vez compartía, creo que se los dije, con un grupo de amigos, viendo cuántas horas pasaban en TikTok. Me preocupé. ¿Lo han hecho ustedes o no? Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a TikTok e Instagram y ver cuántas horas diarias pasan en el día. En promedio, en Chile, una persona pasa 3 horas diarias en redes sociales, 3 horas. El problema no es el tiempo. El tiempo no es el problema, son las prioridades. En promedio, veía un estudio de los canales de televisión en Chile. Dicen que están en crisis, dicen que están en problemas, pero las horas de audiencia no han bajado absolutamente nada, a pesar de las redes sociales. El problema no es el tiempo, el problema son las prioridades. Y así, decimos que queremos perseverar en la oración, cosa más linda, ¿cierto? Es obvio, todos queremos orar, pero hay independencia espiritual. ¿Qué quiere decir independencia espiritual? Que la oración requiere humildad para orar juntos, la oración requiere dependencia el uno del otro y principalmente Dios. La oración requiere unidad, la oración requiere un montón de cosas, pero hemos construido nuestra espiritualidad desde la soledad. Y hay, por ejemplo, formas de la oración que ya lo entendieron. Entonces lo que te invitan ahora es a encerrarte solo en tu cuarto. Total, no compartís con nadie. Busca a Dios solo. Formas de estudio y de espiritualidad solo. Formas de construir una espiritualidad adorando a Dios solo. Y se nos olvida que en realidad la mayoría de la búsqueda espiritual siempre es en comunidad. Desde ahí, creo que ya llevo mucho rato retándolos.
o diciendo cosas complicadas. Desde ahí podemos buscar soluciones. Y las soluciones siguen. Las soluciones aparecen cuando uno continúa con esta versícula. Porque hay una segunda verdad. La comunidad de verdadera comienza cuando dejas de vivir solo para ti. ¿Por qué? Porque el versículo sigue, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Temazo. Potente. Qué lindo entender esto. La comunidad verdadera comienza cuando dejamos de vivir solo para nosotros. Ahí está la solución. No eres tú solo, no eres tú sola, no estás solamente metido en tu vida, sino que tiene que ver con mucho que te rodea. El Evangelio destruye constantemente la idea de que solamente tienes que pensar en ti. El Evangelio nace, el Evangelio se crea y el Evangelio se construye permanentemente pensando en un otro. Por ende, queremos construir un Evangelio real, claro, potente, siempre pensando en un otro. Queremos vivir un Evangelio que transforme vidas, siempre pensando en un otro. Cristo mismo vino a la tierra pensando en quién en este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Aquel cual nosotros vemos como lejano, cual nosotros vemos como lo malo. Es más, a mí me enseñaban desde chiquitito, aléjate del mundo. Y viene Jesús y te dice, ¿sabes qué? De tal manera amó Dios al mundo. Aquellos que tú te han enseñado que están allá afuera, a quienes te han enseñado que no son suficientemente buenos, aquellos que están llenos de errores, aquellos que tienen mucha problemática, aquellos que tú no deberías juntarte, quiero decirte algo, son el objeto del amor de Dios. Y por ende, nuestra realidad eclesiástica debería ser permanentemente amar al, y porque de tal manera amó Bethesda al, se dio todo. Sí. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Qué tienes para dar tú? Porque así nace. El Evangelio nace, se crea con una mirada en el otro permanentemente. No puedes vivir tu fe sin pensar en un otro. Entonces, cuando vivimos esto, cuando vivimos esta realidad, eso nos empieza a quebrar. ¿Por qué? Porque la comunidad real, porque esta visión real de necesitar al otro, esta visión de supervivencia espiritual, sí o sí, si queremos vivir una espiritualidad, tenemos que vivirla con el otro. Y ese otro quiere decir automáticamente bajar nuestros muros, bajar nuestra miedo, sanar nuestras problemáticas y vivir conforme a servir. De tal punto que este versículo lo lleva a lo máximo. ¿Por qué? Porque todos estaban juntos, pero no solamente juntos, sino que tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y las repartían entre lo uno y lo otro. Esto es otro nivel. A mí me encantaría pararme hoy día y decirles cuántos están dispuestos a vender sus propiedades. ¿Para qué lo voy a hacer? Si sé que me va a decir todo, no. Pero vemos lo profundo a lo cual llevó la iglesia primitiva esto. La iglesia primitiva no vio la comunidad como una opción. La iglesia primitiva no vio la comunidad como quizás tal vez o simplemente una forma más o menos de vivir. No, la comunidad primitiva, la iglesia primitiva entendió la comunidad como la única forma de hacer iglesia. Repito,
la única forma de hacer iglesia. Repitan. La única forma de hacer iglesia. No hay otra forma de hacer iglesia sino entregando todo para el reino. Y esto nos complica. ¿Por qué? Porque quizá una de las principales cosas es que estos no eran espectadores eclesiásticos, no venían solamente los domingos, no solamente asistían a una iglesia, sino que entendían que ellos eran la iglesia. Creo que ese es un desafío teológico que quizás lo mantenemos muy acá, pero no acá. Sabemos que la iglesia somos nosotros, pero no lo vivimos como si fuera así. Porque quiero decirte, la iglesia no es este templo, la iglesia no es Escala 758, la iglesia no es un lugar al cual tú vas, la iglesia no es un lugar al cual tú asistes. La iglesia se vive cuando estamos en comunión los unos con los otros. Y el Espíritu Santo, aunque hayan 2 o 3 congregados, estará ahí. Por ende, la iglesia somos todos. Y cuando entendemos que la iglesia somos todos, repito, dejamos de ser espectadores de cómo otros hacen iglesia. Dejamos simplemente de ser personas que vienen a ver un culto, dejamos de ser personas simplemente que dicen, algún día voy a servir. Yo he escuchado incluso gente que me ha dicho, Freddy, cuando me sane voy a servir. ¿Saben qué? Punto 1. Tú estás sirviendo 24/7, bro. Tú quieres, mamá, todas las mamás que pasaron acá tienen ministerio pastoral 24/7 con sus hijos. Todos los papás que se quedaron sentados, espero que también. No, para el Día del Padre vamos a tener algo muy lindo. ¿Amén? Sí. Amén. Ayer me enviaron una idea. Unos abridores, no de botellas, nada que ver. Nuestros padres acá no hacen eso. Amén. Entonces, desde esta imagen, servimos siempre. No hay forma de dejar de servir, no hay forma de dejar de bendecir. El punto es que hay momentos en que lo hacemos entendiendo que es la voluntad de Dios y hay veces que simplemente lo vivimos como si fuera cualquier otra cosa. Porque es muy diferente una madre que se despierta en la mañana entendiendo que el llamado de Dios es estar con su hijo, por ende pone 10 minutos antes el reloj, se para a la orilla de la cama de su hijo y empieza a orar antes que esté despierte. Después lo levanta y cuando se va le envía una tarjetita con un versículo bíblico, está orando por él. Es muy diferente la madre que entiende que es su llamado a una madre que simplemente vive viviendo. Es muy diferente a aquel hombre que entiende, no sé, que su trabajo es su llamado, aquel simplemente que va porque va a recibir el sueldo a final de mes. Aún así lo mismo, es muy diferente una persona que entra por esa puerta cada domingo a la iglesia, entendiendo que usted construye iglesia, que viene a sembrar en otros, que viene a bendecir, que viene a buscar por quien orar, que se para desde el inicio diciéndole, Padre Santo, háblame para poder ir a orar por alguien, dime qué tengo que hacer hoy día, vengo con expectativa porque algo va a pasar, que una persona que simplemente se para y entra desde ahí diciendo, a ver, ¿qué me va a dar Dios hoy día? ¿Qué va a predicar el pastor? Y yo he conocido gente así. No los voy a mirar. Pero hay gente que viene inclusive con la idea de que viene a evaluar lo que está pasando acá adelante. Hoy día el culto no estuvo muy bueno, devuélvame la ofrenda. No. Y vienen a evaluar lo que está pasando. Por ende, esto no me gusta mucho, quizás no venga tanto a la iglesia. Oye, ahora lo que está así pasando quizás me gusta. No, los pastores tenderían a mejorar en estas cosas. Los músicos, hoy, pero me quedé en la casa y suenan peor por transmisión, así que vengo. No, estoy hablando, cosas que pasan. Estoy hablando de los hermanos que comentan. Muy mal. Yo escuchaba hermanos así.
Entonces, cuando entendemos que la comunidad verdadera dejamos de vivir solo para nosotros, entendemos que la verdadera comunión va a costar. Y va a costar mucho. Va a costar demasiado. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque somos demasiado diferentes. Porque me encantaría decirles que pensamos igual, pero no pensamos igual. Estamos llenos de problemáticas, estamos llenos de situaciones. Y simplemente esa diferencia nos lleva a estar lejos los unos de los otros. Pero es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque cuando ya entendemos y empezamos a hacer comunidad, nos damos cuenta de una tercera verdad. Y con esta cierro. Dios no solo se mueve en individuos, sino que también se manifiesta en comunidades unidas. Versículo 46 en adelante. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Punto 1, en esa iglesia había unidad, cercanía y vida compartida. Y ahí volvemos. Unidad. Creo que para generar unidad tenemos que tener una sola visión. Para tener una sola visión tenemos que empezar a caminar juntos frente a un solo llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, a ser discípulos a todas las naciones, pensamos lo mismo. La Escritura nos invita a caminar en unidad. La Escritura nos invita constantemente a caminar restaurándonos. La Escritura nos invita inclusive a perdonar. Nos invita a dejar de lado la ofensa y a pararnos con el otro con un corazón abierto a estar juntos. Me detengo un segundito en esto. Creo que una de las mayores problemáticas de hacer iglesia es que como somos tan diferentes, nos herimos. ¿Sí? Y parto por nosotros los pastores, sabemos que les herimos. Sabemos que cometemos errores, sabemos que hay decenas de cosas malas en nosotros, que nos encantaría ser pastores perfectos, pero estamos muy lejos de eso. Y algunas veces sin querer inclusive le herimos. Segundo, entre nosotros mismos, amistades que se quiebran, situaciones complejas, rupturas amorosas. Uy, la pastoral juvenil es lo que más me da miedo. No voy a mirar a nadie. No mira a nadie. No, estos focos no me dejan ver. Situaciones complejas que están ahí a la orden del día. Siempre. Y el problema es que creemos que tenemos la autoridad de agarrarle odio a una persona porque hace tantos años me hizo algo malo. Y la gente cambia. Y como la gente cambia, puede traer cosas buenas y puede traer cosas malas. Entonces en ese caminar creo que el perdonar es necesario. ¿Por qué? Porque este versículo termina así. Y el Señor añadía cada día a la gente, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Me impacta esto. Porque hay una marca diferente. Porque ahí muestra un eje totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que los mensajes evangelísticos, por ejemplo, sean ir y hacer discípulos, donde el ir es la base. Los mensajes evangelísticos estamos acostumbrados a que tienen que ir, vayan al África y prediquen, o prediquen en sus contextos, o vayan y hagan algo. Aquí el mensaje de la iglesia primitiva era totalmente diferente. El mensaje de la iglesia primitiva frente a crecer no era el ir, era cuando ustedes sean comunidad,
real, potente, fuerte, el Señor va a añadir. Hay un quiebre, hay un cambio para la iglesia que la iglesia necesitaba entenderlo. ¿Por qué? Porque los discípulos durante mucho tiempo habían ido a predicar, los discípulos durante mucho tiempo estaban yendo, los discípulos durante mucho tiempo estaban visitando diferentes lugares. En un momento habían ido de 2 por 2, en otros momentos se habían disipado, en otros momentos estaban predicando, pero en ese momento no podían moverse. ¿Y saben lo que pasó cuando no podían moverse? Va y se le entrega este mensaje. ¿Saben qué? La única forma es que ustedes sean una comunidad sana. Y yo, Jesús o el Señor, voy a añadir a los que tienen que ser salvos. Miren cómo se aman. Eso va a decir la gente. Vean cómo son de unidos. Yo quiero estar ahí, repito, en medio de una crisis mundial de salud mental, en medio de una gran epidemia de soledad, en medio de realidades donde los adultos mayores están muriéndose solos, donde la gente no está conociendo a sus vecinos, donde tenemos complicaciones para salir inclusive después de tal hora por la inseguridad, en medio de toda una crisis la cual nos está llevando a vivir solos. Quizás lo más contracultura que puede hacer la iglesia es ser comunidad. Quizás lo más revolucionario que puedes hacer ni siquiera sea ir y predicar en la esquina. Quizás sea perdonar a tu hermano. Quizás lo más potente que puedas vivir en torno a todo esto ni siquiera sea construirte un nuevo canal de TikTok donde subas mensajes evangelísticos todos los días. Quizás lo más revolucionario es abrir tu casa. Porque todos pueden subir cosas a TikTok e Instagram. Me sumo, me encanta. Pero abrir la casa lo hacen tan poco. Abrazar al que está al lado. Conocer a la vecina que quizás está en medio de una crisis o al vecino que está a punto de suicidarse. Esto es importantísimo, porque la iglesia nunca fue diseñada para ser un lugar al que vienes. La iglesia fue en cada momento una familia a la cual tienes que pertenecer. Cuando nosotros pertenecemos, cuando nosotros entendemos que no venimos a la iglesia, sino que somos iglesia. Cuando entendemos que ser iglesia es perseverar, que ser iglesia es perdonar, que ser iglesia es abrazar, que ser iglesia es vivir pensando en un otro, todo se empieza a transformar. Una de mis oraciones, los que me conocen, hago muchas cosas, y porque hago muchas cosas, quizá una de mis mayores preocupaciones en mi vida es cómo ordeno mis prioridades. Yo le digo a Dios, y lo hago a diario, en serio lo hago. Yo abro mi calendario, los que conocen mi calendario es más o menos lleno. Este es mayo, este es junio, este es julio, este es agosto. Y yo digo, Señor, que mi calendario refleje que te sigo. Que mi calendario refleje que te busco. Que alguien, si quiere saber qué hago en el día, yo pueda pasarle mi teléfono y decir, este es el Freddy. Te busco, Señor. Quiero agendar más encuentros con Dios, pero también quiero agendar más encuentros con amigos. Quiero tener más tiempo a solas con Dios, pero también quiero tener más tiempos de asados, de compartir y reír y pastorear. Entonces, repito, quizás nuestra gran problemática no sea el tiempo, sino que sean las prioridades. Quizás nuestra mayor dificultad es que venimos a la iglesia y que no somos iglesia. Quizás nuestra mayor dificultad es que no estamos viviendo en comunidad. ¿Quieres sobrevivir espiritualmente? Cambio. ¿Se acuerdan las encuestas que les mostré al principio? ¿Quieres vivir 15 años más de vida? Amén.
¿Quieres vivir 15 años más de vida bien? Según los estudios de salud mental, la comunidad lo va a hacer. ¿Quieres tener la energía de un joven? ¿Quieres tener la energía así renovada? Amén. Comparte más en comunidad. ¿Quiénes? Mira, a mí me sorprendió uno que no leí. ¿Sabías que las personas que tienen un grupo de amigos más fuerte tienen hasta 7 veces menos posibilidades de tener problemas de vista? ¿Quieren tener una buena vista? Amén. Ya, hay casos, Ale, que la Ale es una de las personas con más amigos y con peor vista que conozco. Pero las enfermedades autoinmunes no entran acá. ¿Quieren tener buena vista? Hagan iglesia. Porque al hacer iglesia sana la depresión. Hacer iglesia quizás calme las ansiedades. Hacer iglesia hace que cuando uno esté triste tenga alguien quien abrazar. Hacer iglesia recibe buenos consejos de paternidad o maternidad. En hacer iglesia podemos encontrar amigos con cuales vivir la vida. En hacer iglesia podemos disfrutar cada mañana con un mensaje de te extrañé este domingo. En hacer iglesia podemos encontrar el amor de nuestras vidas. Lo digo con experiencia propia. Amén, nos dijeron por acá. Amén, amén. Este grupito. En hacer iglesia podemos cambiar nuestras vidas. Amén. Amén. Ya. Voy a terminar con un desafío. No voy a terminar ministrando. El desafío es simple. ¿Qué hora es? Me quedan 3 minutos. En realidad 15, pero los puedo ocupar. Pónganse de pie. Y vayan donde alguien y comprométanse a juntarse con ese alguien durante este mes. A tomar once, a almorzar, un café, cualquier cosa. Párense, vayan. No, desordénense, vayan, no los veo. Piensen en cualquiera. Ojalá que sea alguien que no conozcan.